La llamaban la vieja loca del basurero. Todos los días, desde hacía más de 20 años, caminaba por las calles empolvadas del barrio, con una bolsa vieja al hombro y la mirada clavada en el suelo. Pero lo que nadie sabía era que esa mujer había tenido un hogar, una familia y un hijo que la sacó de su casa, la insultó y la dejó tirada, literalmente, entre la basura. Hoy te contaré la historia de Mariana, y te advierto, esta historia te va a sacudir. Si alguna vez fuiste madre, o si alguna vez alguien te falló, quédate hasta el final, y si ya estás sintiendo algo en el pecho, sigue el canal, porque esto apenas comienza. Mariana tenía 78 años cuando todo ocurrió. Había criado sola a su hijo, Fernando, desde que el padre desapareció cuando el niño tenía solo 4 años. Se rompió el lomo trabajando en casas ajenas, limpiando, cocinando, aguantando humillaciones, todo para que él pudiera estudiar, y lo logró. Fernando se convirtió en abogado, consiguió trabajo en una firma grande y comenzó a ganar bien. Mariana se sintió orgullosa, pensó, valió la pena, pero con el tiempo, Fernando cambió, dejó de llamarla, dejó de visitarla. Un día, le dijo que su novia no quería verla más en la casa, que olía a viejo, que no encajaba, y entonces, el golpe final. Una noche lluviosa, Fernando la subió al auto, le dijo que la llevaría a una residencia para adultos mayores. Mariana confió, pero lo que ocurrió fue peor de lo que cualquier madre podría imaginar. La dejó en la entrada de un basurero, solo con una manta y una bolsa de ropa, sin dinero, sin documentos, sin explicación. Mariana esperó, lloró, gritó, pero él no volvió. Pasaron días, luego semanas. Sobrevivió gracias a otros indigentes que compartían pan duro y sopa aguada. Aprendió a buscar entre la basura, a cuidarse de los peligros de la calle, y sin embargo, nunca odió a su hijo. Pasaron los años, la gente la evitaba, algunos niños le tiraban piedras, otros, los menos, le dejaban una fruta, pero un día, su suerte cambió. Mientras rebuscaba entre cartones, encontró una caja cerrada. Dentro, había papeles, libretas, y algo que brillaba. Una mujer rica, que recién había fallecido sin herederos, había sido despojada de sus cosas por ladrones que se deshicieron de los documentos tirándolos allí. Entre esos documentos, había títulos de propiedad, bonos antiguos y una escritura firmada sin caducar. Mariana, por curiosidad, se guardó las hojas. Una joven voluntaria del comedor, que había estudiado algo de leyes, la ayudó a revisar los papeles. Llamaron a una abogada, que confirmó lo impensable. Mariana podía reclamar una herencia de más de 2 millones de euros. En menos de un año, pasó de dormir en cartón a tener una casa propia, digna, cálida. Y no solo eso, fundó un refugio para mujeres mayores abandonadas. Pero aún le faltaba algo: darle una lección a Fernando. Y aquí es donde la historia se pone realmente fuerte. Un día, vestida con ropa elegante y una sonrisa serena, fue hasta el bufete donde él trabajaba. No la reconoció. Ella pidió hablar con él. Cuando lo tuvo frente a frente, solo dijo su nombre: soy Mariana. Fernando se quedó helado. Ella no gritó, no lloró, solo sacó de su bolso una copia de la escritura de la nueva casa que le había comprado a otra mujer abandonada, como ella, y dijo: tú me tiraste entre la basura, pero encontré mi tesoro ahí mismo. Fernando intentó hablar, tartamudeó, pidió perdón. Mariana lo miró y dijo: no vine por odio, vine a darte las gracias, porque me enseñaste que el amor verdadero no se mendiga, se entrega y se cuida. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vio. Desde entonces, Mariana vive rodeada de mujeres a las que cuida, acompaña y protege. Dice que todas son sus hijas, y cuando alguien le pregunta por su pasado, sonríe y responde: a veces, la basura es el lugar donde más se aprende sobre el valor de la vida. Me llamo Elena, tengo 62 años, soy española y madre de un solo hijo. Lo crié sola desde que tenía 4 años.
Su padre falleció joven y desde entonces toda mi vida giró en torno a él. Javier era un niño alegre, inteligente y siempre me decía que yo era su ejemplo. Escucharlo decir eso me hacía pensar que, a pesar de todas las noches sin dormir, de los sacrificios, de haber dejado de lado mis sueños, había valido la pena. Durante años trabajé limpiando casas, doblando turnos, comiendo lo justo, ahorrando cada moneda, todo por él. Le pagué los estudios, le ayudé con sus prácticas, le cubrí hasta el alquiler cuando recién empezó su primer trabajo. Cuando finalmente terminó la carrera de Derecho, sentí que era como si yo también me graduara. Lloré de emoción ese día. Le di un abrazo y le dije: «Lo lograste, hijo. Eres un hombre de bien». No sabía lo equivocada que estaba. Cuando se independizó, me pedía ayuda ocasionalmente. Nunca me negué. Una vez me dijo: «Mamá, deberías poner tu cuenta bancaria conjunta conmigo, por si pasa algo, así yo puedo ayudarte más rápido». Yo confié, porque si uno no confía en su hijo, ¿en quién confía? Los años pasaron y empecé a tener algunos problemas de salud. Nada grave, pero necesitaba apoyo. Javier venía menos, siempre con prisa. Ya no me preguntaba cómo estaba. Solo hablábamos cuando él necesitaba algo. Yo lo justificaba. Pensaba: tiene una vida ocupada, ya me cuidó bastante. Una madre se consuela con poco. Un lunes por la mañana fui al banco del barrio a sacar 20 euros para comprar el pan y algo de fruta. Introduje la tarjeta, marqué el PIN y apareció un mensaje en la pantalla: fondos insuficientes. Pensé que era un error. Esperé en la fila, hablé con la asesora, me pidió mi identificación, revisó mi cuenta y me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. Me dijo: «Señora, su cuenta fue vaciada hace semanas. Todo fue transferido a una cuenta a nombre de Javier». Sentí cómo me temblaban las piernas. Le pedí que lo repitiera. Me enseñó el extracto, firmas, transferencias, todas autorizadas por él. No lloré en ese momento. Me quedé en silencio. Caminé a casa con la bolsa vacía, sin pan, sin fruta, sin nada. Cuando llegué lo llamé. No respondió. Le escribí. Nada. Fui a su despacho. Su secretaria dijo que no estaba disponible. Fui a su casa. Nadie abrió. Al día siguiente, mi tarjeta dejó de funcionar en todo. Me cortaron la luz. Revisé los papeles y me di cuenta de que él también había cambiado la titularidad de la casa. Era como si me hubieran arrancado del mundo. A los 3 días recibí una carta. No tenía remitente. Era de él. Solo decía: «Mamá, esto es por tu bien. Ya no puedes manejar tus cosas sola. Estoy organizando tu mudanza a una residencia. No te preocupes, todo está controlado». Mi bien, mi mudanza, a una residencia. Ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Lo hizo todo a escondidas, como quien se deshace de un mueble viejo. Como si yo no fuera la mujer que lo crió, que lo abrazó cuando lloraba, que renunció a su vida por él. Estuve días sin saber qué hacer. Fui a casa de una amiga de la infancia, le conté lo justo. Ella me acogió sin preguntas, me dio un cuarto, una taza de café y una mirada que no me juzgaba. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero no lloraba solo por lo que perdí. Lloraba por lo que entendí, que mi hijo ya no era mi hijo. Fui a asesorarme legalmente, pero como todo estaba firmado, como él tenía poderes notariales, poco se podía hacer. A nivel legal, no había delito, solo ingratitud. Y la ingratitud no se castiga en los tribunales, se castiga en el alma. Pasaron semanas, nadie lo escuchaba, nadie lo veía. Me bloquearon de su móvil, de sus redes, de su vida. Mi nieta cumplió años y no me invitaron. Vi una foto en internet donde decía: agradecido por mi familia. Y ahí supe que yo ya no formaba parte de la suya. Hoy vivo en un pequeño piso compartido con otras 3 mujeres mayores, todas con historias parecidas. Madres que lo dieron todo y que al final solo recibieron silencio. Aquí, entre nosotras,
Nos contamos nuestras penas mientras cocinamos lentejas. No necesitamos explicarnos. Ya nos entendemos con la mirada. He aprendido que no fui tonta. Fui madre. Y ser madre a veces te rompe de maneras que no tienen nombre. Pero también aprendí que callar nos hizo daño. Por eso hoy lo cuento. Porque contar es sanar. Porque tal vez alguien que escucha esta historia sepa que no está sola, que no es la única. Si tú también sentiste que tu familia te dio la espalda, si alguna vez te fallaron justo cuando más necesitabas amor, no te calles. Tu historia importa. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Queremos saber desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Y si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete ahora a este canal. Lo que calla mamá, donde cada relato es un grito silencioso de amor, dolor y verdad. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que merezca ser escuchada. Porque aquí, las madres por fin tienen voz. Lo que calla mamá, le damos voz a las que siempre callaron por amor. Gracias por escucharme, porque tal vez yo no recuperé mi casa ni mis ahorros, pero hoy recuperé mi voz. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a aguantar a un hijo que solo te ve como una criada, incluso cuando estás enferma y apenas puedes levantarte? ¿Lo seguirías cuidando por amor? ¿O te marcharías para salvar lo poco que te queda de salud y dignidad? Hola. Bienvenida a Lo que calla mamá. Si alguna vez has sentido que diste todo y aún así no fue suficiente, esta historia es para ti. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos historias reales de madres y mujeres que, por años, callaron lo que les dolía. Me llamo Amalia, tengo 75 años y llevo casi toda mi vida viviendo en Albacete. Tuve 2 hijos, pero esta historia es sobre el mayor, Rubén. Desde pequeño fue egoísta, pero yo siempre pensé que era parte de su carácter, que ya maduraría, que el tiempo lo haría cambiar. No cambió. Cuando su padre enfermó, yo lo cuidé durante años. Rubén nunca ayudó, pero cuando su padre murió, vino a vivir a casa para acompañarme, o eso dijo. La verdad, vino a instalarse. Los primeros meses fueron duros. Yo aún lloraba por mi marido, y él solo pedía, exigía, reclamaba. Cada día me pedía el desayuno en la cama. Me decía que para algo era su madre, y cuando empecé a enfermar, a perder fuerza, ¿sabes lo que me dijo? No exageres, madre, si tienes fuerzas para quejarte, también para calentarme la cena. Y lo peor es que yo lo hacía porque creí que algún día iba a valorar todo, lo hacía porque pensaba que si yo no estaba, él se perdería, pero no me estaba perdiendo él, yo me estaba perdiendo a mí misma. Los días seguían igual. Rubén no trabajaba, no ayudaba en casa, pero lo más duro no era cocinarle, ni limpiar sus cosas, ni aguantar sus gritos por tonterías. Lo más duro era el silencio, ese desprecio silencioso que te mata poquito a poco. Un día, me levanté con fiebre, tenía las piernas hinchadas, no podía caminar bien, me quedé sentada en la cama, sin fuerza para nada. Él entró en la habitación y me gritó, ¿y mi café? ¿No vas a hacer nada hoy? Para eso te mantengo. ¿Mantenerme? Yo, que lo crié sola cuando su padre no podía ni cargarlo en brazos. Yo, que dejé de trabajar fuera para cuidar de los dos, que estiraba el dinero como si fuera magia. Ahora él decía que me mantenía. Fue ese día cuando lo supe. Rubén no iba a cambiar, y si yo no hacía algo, iba a acabar muriendo en esa casa, enferma, y sin que a nadie le importara. Esa noche, me acosté sin cenar. Rubén se enfadó porque no le dejé la comida hecha y se marchó dando un portazo. El ruido fue tan fuerte que sentí que algo dentro de mí también se rompía. No sé si era el corazón, la dignidad, o simplemente la última ilusión que me quedaba de que algún día sería diferente. Estuve 3 días sin poder levantarme de la cama. Tenía fiebre, las piernas como piedras y la cabeza me daba vueltas. Él entraba, miraba desde la puerta y decía, no exageres.
Estás así porque te da la gana. Ni un vaso de agua me trajo, ni un... ¿Cómo estás, mamá? Nada. Yo no pedía flores, no pedía homenajes, solo un gesto que dijeran, sé que estás aquí, sé que existes. La vecina fue quien tocó a la puerta, la señora Carmen, una mujer mayor como yo, que escuchó que llevaba días sin salir. Cuando Rubén abrió, le dijo sin pudor: mi madre está mal, pero no quiere ayuda. A ella le gusta dramatizar. Dramatizar, esa palabra me perforó los oídos. Carmen no le creyó. Entró conmigo, me dio suero, me mojó la frente, me acomodó las piernas, y luego me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. ¿Tú quieres seguir aquí? No supe qué responder. Lloré, pero no como se llora por pena. Lloré como se llora cuando una se da cuenta de que ha estado sobreviviendo, no viviendo. Al día siguiente, me levanté como pude y empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y anoté todo. Los días que Rubén me gritaba, las veces que me dejaba sin comer, las noches que salía y volvía borracho, las veces que me decía que estaba de más. Ese cuaderno se convirtió en mi arma secreta. Cada palabra escrita era una forma de recordarme: tú vales, tú existes, no estás loca, porque eso también me lo había dicho. Estás vieja, ya no razonas bien, todo lo inventas. Y lo peor fue cuando una tarde, aún sin recuperarme del todo, me obligó a levantarme. Viene un amigo, quiero la casa limpia, y tú no vas a estar tirada ahí como un trapo. Me tambaleé, pero me puse en pie. Mientras pasaba la fregona, me caí, me golpeé la cadera contra la esquina del mueble. Él no se inmutó, pasó por encima de mí como si yo no fuera nada, como si en vez de su madre, fuera un mueble más que estorbaba. Suscríbete a Lo que calla mamá, si aún no lo has hecho. Historias como esta no son ficción, son la vida misma que muchas mujeres han tenido que callar durante años. Al amanecer, mi cuerpo aún dolía del golpe. La cadera tenía un hematoma del tamaño de una mano. Cada paso era una punzada que subía desde los pies hasta la espalda. Pero Rubén no lo notaba, o mejor dicho, no le importaba. Ese día llegó a casa como si nada. Tiró sus zapatos en medio del pasillo, dejó su chaqueta encima del sofá y gritó desde la cocina: mamá, no hay leche. ¿En qué estás gastando el dinero? Yo apenas podía caminar. Le dije que no había podido salir. Y entonces, la misma frase de siempre, como un látigo: entonces, ¿para qué sirves? No fue una vez, fueron muchas. Cada día era un nuevo mandato, un nuevo haz esto, muévete, apúrate, no exageres, no hables tanto. Había días que ni me saludaba, solo órdenes, como si fuera su criada. Pero una criada al menos cobra sueldo. Yo no, yo solo pagaba con mi cuerpo y mi silencio. Aquel invierno, la fiebre volvió, me costaba respirar. Las piernas no me respondían, la tos era constante. Fui al centro médico, arrastrándome casi. El diagnóstico fue claro: principio de neumonía. Necesitaba reposo absoluto y tratamiento. Cuando regresé y le dije lo que tenía, él solo respondió: ¿y ahora qué quieres que haga yo? Le mostré la receta. Me respondió sin mirarme: si no puedes cocinar, dime y pido comida, pero no me vengas con cuentos. Cuentos. Mi enfermedad, para él, era una molestia, un obstáculo en su vida egoísta, una interrupción en su comodidad. Ese mismo día, me pidió que le planchara una camisa. Le dije que no podía, que tenía fiebre y no me sostenía, y lo que hizo fue dejarla sobre mi cama, con una nota encima: hazlo cuando puedas, pero que esté lista para mañana. Lo peor no era el mandato, lo peor era la indiferencia, como si yo ya no fuera madre, ni mujer, ni humana. A veces, me encerraba en el baño a llorar, no por debilidad, sino porque era el único sitio donde nadie me veía romperme, y aún ahí, en ese rincón frío, me decía a mí misma: tú no te mereces esto. Pero él cree que sí. Una noche, mientras él dormía profundamente, me acerqué a su puerta. Estaba tan agotada, tan dolida,
qué pensé en marcharme, pero no tenía a dónde ir. Una semana después, mi cuerpo colapsó. Me encontraron en el suelo del baño, deshidratada, sin pulso fuerte. El médico fue claro, mi corazón estaba muy débil. Rubén no fue al hospital, solo mandó un mensaje preguntando, ¿y cuándo vuelve? Cuando volví a casa, con un pronóstico reservado, él ya había puesto una chica a limpiar. ¿Para qué tú no te esfuerces?, dijo, pero no era cuidado, era su forma de tener la casa lista sin tener que cargar con nada. Yo ya no importaba. Pasé mis últimos días en silencio, mirando por la ventana. A veces me preguntaba si alguna vez me quiso de verdad, si todo lo que hice por él sirvió para algo. Y la respuesta, aunque cruel, era clara: sí sirvió, pero solo para que él viviera cómodo, no feliz. Una mañana, simplemente no desperté. Mi corazón se cansó, mi alma también. Rubén no lloró en mi entierro, ni siquiera fue a la funeraria. Dijo que estaba muy ocupado con el trabajo, pero semanas después, algo cambió. Empezó a llegar tarde, se le notaba ausente. Lo echaron del trabajo por discusiones, por maltratar a otros. Había perdido todo: la casa, el trabajo, la pareja, todo, y a veces, dicen, habla solo, murmura palabras al aire, como si le hablara a alguien que ya no está. Una vez lo escucharon decir: mamá, ¿por qué no me hablaste antes de morir? Pero yo sí hablé. Yo grité con el cuerpo, con el cansancio, con el llanto silencioso en el baño. Y ahora, esta historia es mi voz que regresa. Suscríbete a Lo que calla mamá, el canal donde las historias que el mundo ignora salen a la luz. Si tú también has vivido algo parecido, escríbenos. Estamos para escucharte. No estás sola, tu historia importa y mereces ser escuchada.